Octubre, Saluda. 125 años, Sí. eso sí, lo tenemos más o está menos chequeado. claro. Y queremos centrarnos un poco de los orígenes de todo esto, cómo comenzó esta historia de la ciudad de Colonia Dora. Vamos a conversar con Miguel Pajón. Él es autor del libro Historia de la ciudad de Colonia Dora, es profesor de enseñanza primaria, diplomado en lengua quichua y actual director del Centro Experimental de la ciudad de Añatuya. Muy buenos días, Miguel, un gusto saludarte. Buen día, Sergio, y buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, comenzamos por la duda. El día en que se conmemora el aniversario de la ciudad es el 1 de noviembre. Y no, el 28 de octubre. El 28 de octubre. Hay todo un tema, una discusión en torno a ese tema, pero bueno, a esta altura ya del paso del tiempo, creo que lo importante es que la ciudad conmemore un nuevo aniversario. La fecha pasa a ser secundaria. Bien. Bueno, contanos un poquito para comenzar la charla, después te vamos a preguntar algunos detalles más de tu libro. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó esta historia de Colonia Dora? Bueno, Colonia Dora, en el lugar en el que está asentado actualmente, es una población, un asiento poblacional muy antiguo, figura en algunos archivos históricos con otros nombres como La Manga, parte del Asco, de Las Combas, en la época colonial. Pero como colonia surge a principios de 1900, cuando un portugués compra tierras en la zona, Antonio López Agrelo, y posteriormente lotea y vende, haciendo que en la ciudad, en ese lugar, se instalen 12 colectividades de diferentes lugares del mundo, lo que hace a Colonia Dora la primera colonia agrícola de Santiago del Estero y prácticamente la única colonia con ese origen tan diferente de pobladores. Hay colectividades, la judía, que fue la mayor cantidad, después también, bueno, los alemanes, austriacos, polacos, rusos, turcos, árabes, armenios, lo que te puedas imaginar. 12 colectividades estuvieron allí en el origen de lo que fue la Colonia Dora. Es una multiplicidad de culturas. Exactamente. ¿Eran 12 familias, se puede decir? Miguel, ¿cómo estás? María Julia te saluda. ¿O cada colectividad tenía varias familias? No, fueron colectividades importantes. La colectividad judía, por ejemplo, llegó a tener 86 familias. Uh-huh. Fueron muchas familias que obviamente aportaron todo su bagaje cultural, sus creencias religiosas diferentes, lo que se sumó a nuestras creencias originarias, a nuestras costumbres locales, y se fue formando una simbiosis interesante y muy diferenciada del resto de las ciudades vecinas. Lo que habrá sido ponerse de acuerdo, ¿no? Entre todos. Bueno, en ese aspecto, sí. yo destaco en mi libro la importancia de la lengua quichua, porque el quichua fue el nexo lingüístico y la lengua de comercio. Como anécdota puedo contarles que en Colonia Dora, integrantes de la comunidad judía o de la árabe, sirios, libaneses, muchos de ellos murieron sin poder aprender a hablar bien el español, pero hablaban el quichua de una manera perfecta. Qué interesante. Qué curiosidad, ¿no? Sí, ¿Y eso por qué? curiosidades. ¿Por qué el quichua? ¿Porque hubo intercambio con originarios o por qué? Porque muchos de los que llegaron a esa zona eran provenientes de regiones, como te digo, del mundo en el que la estructura lingüística es muy diferente al español.
pero sí tiene una estructura similar al quichua, entonces les era mucho más fácil aprender a hablar quichua que aprender a hablar español. Y como el criollo local o el habitante primigenio de estos lugares hablaba quichua, fue sin duda la lengua que los aglutinó y les permitió una comunicación más fluida. Bien, y Pero, ajá. sí, pero perdóname que te interrumpa, pero tampoco fue ajeno esto a quienes llegaron. En 1912 en Colonia Dora funcionó la única escuela trilingüe que existió en la provincia, que fue creada por la comunidad judía, en donde se enseñaba, donde se impartía la enseñanza en yiddish, en español y en quichua. Ajá. ¿Y qué escuela es? ¿Todavía existe esa escuela? Es la escuela no todavía, ahora, actualmente no. Ajá. Fue la escuela número 212, que fue reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia. Uh-huh. Qué bueno, che. ¿Y el nombre de Colonia Dora a qué se debe, Miguel? Bueno, eso también ustedes saben muy bien que durante muchos años en nuestras comunidades pequeñas del interior no se hizo un tratamiento historiográfico Sí. de nuestros orígenes, porque si nosotros los santiagueños renegamos del centralismo porteño, también debemos aceptar que en muchos aspectos dentro de nuestra provincia el centralismo de la capital de Santiago también opaca el interior. Durante mucho tiempo, si uno busca archivos anteriores, va a encontrar que dice textualmente: Colonia Dora debe su nombre a la única hija de Antonio López Agrelo. Yo pude, más de 20 años de investigación, conseguir las actas de nacimiento de todos los hijos de Antonio López Agrelo, que no fue una, sino que fueron 5, y curiosamente ninguna de las hijas, que tuvo 3 hijas mujeres, ninguna se llama Dora. Papá. ¿Y entonces? ¿Y ¿Quién habrá entonces? sido Dora para don Agrelo? Hasta ahí el dato estrictamente historiográfico, histórico, ceñido a la documentación. Tengo una teoría que queda y la prefiero mantener siempre en el ámbito de la teoría, porque es algo que no podré confirmar nunca, pero yo creo que sí, efectivamente se debía al nombre de una de sus hijas, pero no al nombre en sí, sino al apodo, porque López Agrelo funda 2 colonias aquí en la zona, muy cercanas una de otra. Una se llama Colonia Dora y la otra se llama Colonia Alcira. Y López Agrelo tenía una hija que se llamaba Teodora Alcira. Ahí está. Tal vez Dora sea un apócope de Teodora. Claro. Es probable, es muy probable. Bueno, pero también muchos lugares dicen que llevan nombres de las mujeres de los fundadores, ¿no? De las esposas o oficiales y no oficiales. Claro. Tal vez alguna Dora. Acá hay otra teoría. Están haciendo otra teoría. Interesante siempre. El nombre de la esposa no, con seguridad, porque no se llamaba Dora. Pero Colonia Dora, hace un par de días hablaba justamente con el intendente de la ciudad, planteándole la necesidad de la importancia de nuestras raíces históricas. Por ejemplo, en Colonia Dora, si bien es cierto, López Agrelo fue quien compró las tierras, hizo solamente a modo de inversión, pero allí en ese lugar quedó el cuñado de López Agrelo a cargo de esas tierras, y fue él quien diseñó todos los canales que existen en la actualidad, las calles de la ciudad. Fue el que trajo las primeras semillas de alfalfa para la zona, fue el que introdujo las nuevas variedades de sandías, de algodón, que trazó prácticamente y diseñó toda la ciudad, que fue José María Lastra. Y la ciudad no tiene ni una calle, ni un lugar, absolutamente nada que rinda homenaje a quien fue, quien creó la ciudad en definitiva. Agrelo. No, a Lastra. No, Lastra. ¿Y por Lastra. qué eso, Miguel? Porque durante muchos años se endiosó, por decirlo de una manera tranquila, a Antonio López Agrelo. Que es el que ha comprado, digamos, el... Sí. Claro.
Antonio López Agrelo fue el agregado económico de Uruguay ante Argentina y Brasil. Era una persona muy vinculada a los gobiernos de estos países, y él se enteró por sus relaciones con gente del gobierno de que se iba a trazar la línea férrea de la actual línea Mitre. Entonces él se adelantó como buen comerciante, buen empresario, compró todas esas tierras a un valor bajísimo, que luego con la instalación, el trazado de las líneas del ferrocarril pasaron a costar una fortuna. Ese fue el motivo, o sea, fue una inversión. Bien, Miguel, me llama la atención lo de las colectividades. ¿Qué más nos puedes contar de eso? ¿Cómo se fue gestando esa llegada de 12, dijiste, colectividades 12 colectividades a Colonia Dora? ¿Hay alguna de ellas que haya predominado por algún motivo? La colectividad judía por su número, que fue muy importante, y porque también tuvieron un gran despliegue cultural por su religión. Fue muy importante. También es más, en Colonia Dora está el primer cementerio judío de la provincia, que durante décadas fue el único, y que ya constituye sin lugar a dudas, más allá de la religiosidad, un patrimonio cultural de la ciudad. Porque tiene, bueno, inscripciones que son de 1900. Yo tengo registrado algunos de los entierros allí de 1912, incluso está enterrado en ese lugar el primer rabino que llegó a la ciudad, junto con los primeros colonos, que todos fueron traídos a través de la asociación Jewish Colonization, que era una fundación del barón Hirsch, que había ideado la forma de instalar a judíos que eran perseguidos en distintos lugares del mundo. Los que llegaron a Colonia Dora son todos integrantes de los guetos del este de Rusia, por eso en nuestra zona les seguimos diciendo rusos y no judíos. Claro. Pero mantuvieron su cultura, su tradición, su religión, al igual que muchos de los árabes que llegaron, aunque con el tiempo obviamente se fueron amalgamando las culturas, y ha dado el origen de lo que hoy culturalmente es tan rica nuestra ciudad. Miguel, ¿cómo estás? Alejandra te saluda. Y te consulto, cuando uno camina por Colonia Dora, por la ciudad, ¿es posible ver en la infraestructura, digamos, en el paisaje de Colonia Dora la influencia de esas diferentes culturas? Hola, Alejandra. En Colonia Dora podemos encontrar, por ejemplo, niñas muy rubias, con ojos profundamente negros, o niñas muy morochas con ojos verdes, por ejemplo. Eso sin duda es parte de esa de entrecruzamiento que se produjo naturalmente con el tiempo. En cuanto al arquitectónico, todavía, por ejemplo, como te decía, está el cementerio judío, la segunda sinagoga que tuvo la ciudad, muchas de las construcciones que tienen casas de 1900 que tienen un aspecto típico que no lo vas a encontrar en otros pueblos o ciudades vecinas. Y hay cosas intangibles o que por costumbre por ahí las vivimos como algo natural. En Colonia Dora es muy común ir a una panadería y pedir pan ruso. Qué lindo. Aunque ya no existen judíos en la ciudad. ¿Cómo es el pan ruso? Para ser un curioso. Pan que en vez de grasa lleva aceite. Y tiene una forma de seis bóvedas, digamos. Pero son cosas que han ido quedando en las comidas. Es muy común, bueno, casi como en todo Santiago del Estero, por la influencia de la cultura árabe, es muy común las comidas típicas de esa comunidad. Pero también, por ejemplo, la cultura, la comunidad alemana fue muy fuerte en cuanto a la presencia
de su cocina. Y en la actualidad, Miguel, italianos. en la actualidad, así, la colonia Dora de hoy, ¿cuál es la colectividad que más predomina? ¿Cómo es la conformación así de las familias? ¿Qué se puede ver? Bueno, han ido quedando, como te digo, se han ido mezclando los integrantes de distintas razas, formando lo que es la colonia Dora de hoy. Los judíos, prácticamente no existe ninguna familia judía en la actualidad. Suelen venir a visitar familiares que están en otros lugares del mundo. La que mayor presencia tiene tal vez hoy es, la comunidad sirio-libanesa, que son muchos sus descendientes. Vamos, mi gente. Sí, la comunidad alemana, donde todavía son bastantes. Tenemos ahí al exponente, a Gabriel Deck, que es uno de los descendientes de esa comunidad alemana, que fue tan importante y que se dedicaron a la actividad agrícola prácticamente, ¿no? Lo que sí, para no robarles más tiempo, lo que sí es bueno destacar que en un mundo tan convulsionado, a veces por las guerras, por los antagonismos, en Colonia Dora se vivió, por ejemplo, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, en la que alemanes, a través de lo que fue el Holocausto, atentaron contra la comunidad judía. En Colonia Dora se vivió, la comunidad judía y la comunidad alemana vivieron en total armonía, mientras en el mundo los turcos quisieron exterminar a los armenios en Medio Oriente. En Colonia Dora, armenios y turcos fueron vecinos y amigos. O sea, destacar a Colonia Dora como un oasis opuesto a la guerra, opuesto a la violencia, a los enfrentamientos. Fue una ciudad de paz, de concordia, en donde hoy todavía se puede respirar esa tolerancia hacia las creencias opuestas o a las costumbres diferentes. Miguel, ¿vos sos nacido allí en Colonia Dora? Soy de Colonia Dora, sí, Ajá. Orgullosamente. Bien. Se nota, el orgullo. ¿Y cómo se les dice? Sí. A los Dorenses. Muy bien. Dorenses. Bueno, bueno, súper ilustrativa, informativa la entrevista. Ajá. Desconocí, me ha llamado mucho la atención lo de la lengua quichua, ¿no? Que así de como la lengua que ha unificado ahí como es el inglés hoy en día, quizás, ¿no? Cuando te vas a otro lugar, aquí en Colonia Dora ha sido el quichua. Muy interesante. Miguel, bueno, de mi parte una última pregunta, y no sé si quieres agregar a todo lo que nos has dicho alguna otra cosa que hayas hallado en tu investigación y que esté en el libro que quieras mencionar. Bueno, sí, el libro es un trabajo de casi 25 años de investigación histórica. Como te digo, muchos de los datos que allí están todos los datos que están allí son estrictamente comprobables a través de la documentación, no solamente de aquí de Argentina, sino que, por ejemplo, en el Museo de Jerusalén hay muchísima información sobre Colonia Dora, pero tengo aparte otro trabajo que en algún momento, cuando llegue la jubilación, me dedicaré a terminar de armarlo, que es pequeñas historias de la ciudad que se van transmitiendo de manera oral y que creo que es bueno por ahí plasmarlas para que las generaciones futuras la conozcan, sobre pequeñas anécdotas o cosas, en algunos casos humorísticas, en otras estrictamente ligadas a la cultura de cada una de estas colectividades, que en algún momento verá la luz, porque creo que es importante conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones como santiagueños, profundamente aferrados a lo natural, y que se ha mezclado con todo esto. A veces nosotros, y lo digo como una crítica, una autocrítica como docente, somos nosotros los que no sabemos transmitir nuestra propia cultura a quienes son nuestros alumnos y serán los que el día de mañana transmitan al resto de la comunidad. Como reflexión quedaría eso, que tal vez deberíamos replantearnos la forma de transmisión de nuestra cultura. Bien.
Bueno, queda mucho para hablar, la verdad, ¿no? Realmente es sumamente interesante. La verdad que se me ocurrió una pregunta más, que no quiero quedármela. Muchas veces se habla de los inmigrantes como motor del progreso, del desarrollo, ¿no? En algunos lugares. ¿Qué puedes decir mirando la actualidad? ¿Qué puedes decir de Colonia Dora y el desarrollo y el progreso? Bueno, habría que ver entrar en el terreno filosófico, qué es lo que se considera progreso, pero sería una discusión larga y para tal vez otros ámbitos. Colonia Dora fue una colonia eminentemente agrícola, lo sigue siendo. Y cuando hablamos de los inmigrantes como motor del progreso, yo siempre destaco la otra parte. Ninguna de las colectividades que se radicaron, en este caso que estamos hablando de Colonia Dora, hubiesen podido desarrollar las actividades si no fuera por el invalorable aporte de los habitantes locales, del esfuerzo, del hacerlos conocer. Imagínense ustedes que llegaron, por ejemplo, para darle un ejemplo simple, los rusos llegaron en noviembre a esta zona con 45, 50 grados de calor y venían de estar 20 grados bajo cero. Si no hubiese sido por el aporte, no conocían las especies de víboras, por ejemplo, de la zona, las plantas curativas, el aporte de nuestros santiagueños, yo creo que es destacable. La mano de obra, el aprender a manejar los caballos que roturaron la tierra en su principio, no existían máquinas agrícolas. Por eso siempre digo que fueron el motor del progreso, sí, pero siempre ligado a lo local. Nosotros a veces tenemos la maldición de Malinche encima todavía de sobresaltar lo de afuera, pero desvalorizamos los aportes nuestros, y en este aspecto creo yo que también merecen, cuando se nombra Colonia Dora, con mucha fuerza nombrar el aporte de esos brazos de hombres y mujeres que colaboraron, locales, que colaboraron con el crecimiento de la colonia. Muy bien. Bueno, Miguel Pajón, te agradecemos mucho esta charla. Será hasta cualquier momento. Y bueno... y feliz cumpleaños para Colonia Dora, aunque hayan pasado unos días. ¿Tienen fiesta o ya la realizaron? No, se realiza del 11 al 14. Vamos. 3 días. Con mucho gusto los esperamos. El agradecido soy yo por permitirme hablar de la ciudad a la que tanto quiero y a la que por ahí nos falta un poco de difusión para conocer cosas tan importantes como esta que te decía de un aporte cultural que muchas veces es difícil encontrar en otros lugares. Es verdad. Muy bien. Bueno, un gusto para nosotros, Miguel. Un abrazo grande. Abrazo, Miguel. Chau. Gracias. Ay, me encanta. Ahora entiendo por qué mi papá